Economista, disculpe una consultita. Dígame, pregunte. ¿Este link será para todas las clases? Sí, ¿Es ese es un link el permanente mismo? para todas las clases. Eso es correcto. Ya. Ajá, ese va a ser para todas las clases. Para no tener que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento de la relación de la economía con otras ciencias? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué relación tendrá la economía con la sociología, Sandy? Recordemos que la sociología es la ciencia que estudia los movimientos sociales y las migraciones y las condiciones de calidad de vida de la población. Entonces, ¿qué relación tendrá la sociología con la economía? Que las dos tienen, que las dos estudian el comportamiento de la población, de los individuos. Exactamente, Que las dos. por a nivel macro, ¿verdad? A diferencia de la psicología que analiza el comportamiento individual, la sociología analiza el comportamiento social, el comportamiento de grupos, cómo se adaptan, por ejemplo, las migraciones, cómo se adaptan a una nueva vida o los cambios sociales. De hecho, recientemente el paro nacional fue producto de una revolución ciudadana por parte de los indígenas en buscar mejores condiciones de calidad de vida. Esos movimientos grupales los analiza la economía y la sociología, y la incidencia recae a través de la búsqueda de beneficios económicos. En ese ámbito, la economía y la sociología se relacionan de manera directa, debido a que la sociología, como lo expliqué anteriormente y usted misma lo manifestó, estudia las diferentes estructuras sociales que se ven modificadas, creadas o destruidas por factores económicos. Por lo tanto, la sociología es una rama auxiliar de la economía y viceversa. Ambas son compatibles para analizar los procesos económicos y los procesos sociológicos. Muy bien, Santi. ¿Qué relación tendrá ahora la economía con las ciencias exactas? Llamamos ciencias exactas principalmente a la química y la física. ¿Qué relación tendrá esa ciencia, la economía con las ciencias exactas? Yamil Santellán, que no la veo. No sé si está o no está. Sí, dicen, ay, Ajá. perdón, sí, economista, No que importa, yo soy me olvidé licenciado en de nombre. administración. Recuerda que yo también soy licenciado en administración. No Ah, ya, importa, me puede decir economista, licenciado, magíster o doctor, como quiera. Ingeniero no, ah, porque no ya, soy ingeniero. Ajá. ah, ya, Entonces, ¿qué ya. relación tendrá, Bien. por ejemplo, la matemática? ¿Qué relación tendrá la economía con las matemáticas como ciencia exacta? Eh, la matemática con la economía sería como decir, estudiar lo que, por ejemplo, en una empresa sería recoger datos de la empresa para ver cuánto gana o cuánto dinero tiene, más o menos eso. Ok, está bien. También con la elaboración de las tablas, de los gráficos, de los modelos económicos. Recuerden que el PIB es un modelo matemático económico, ¿verdad? Entonces, la economía con la ciencia exacta está relacionada porque la economía está basada en cantidades, cantidad de precios, cantidad de bienes y servicios, técnicas para abordar la demanda, la oferta, métodos matemáticos, al igual que esta ciencia. Entonces, la matemática como ciencia exacta también es una ciencia auxiliar de la economía a través de la econometría. ¿Y qué es la econometría? La ciencia que estudia el comportamiento de los mercados internacionales. Esa es la econometría a nivel de las métricas. Muy bien. Vamos a ver qué falta. Bueno, aquí ya vemos, ¿verdad? Con la ciencia, con la matemática. Dice, la matemática proporciona herramientas que utilizan en economía al interpretar gráficos, curvas y tablas. Además del álgebra, el cálculo, pues le permite a la economía construir elaborados modelos econométricos, como se le acaba de explicar. Por ejemplo, el PIB es un modelo econométrico. Para el crecimiento y desarrollo de un país, interpretar el Producto Interno Bruto, sus variables, tasa de desempleo, tasa de inflación, así como las variables microeconómicas, demanda, oferta, precio, producción, costo, entre otras variables económicas. Es la relación de la economía
con las matemáticas. ¿Y qué relación tiene la economía con la filosofía? Cualquiera la puede responder. Las dos Ah, generan dudas, las dos generan como ajá, las dos más, que generan dudas, generan lógica, ¿verdad? Generan análisis que muchas veces no lo podemos análisis entender. más profundos y que no tienen explicación. Exactamente, por lo tanto, ambas están relacionadas con lo enigmático, con lo que podemos predecir. Por ejemplo, la filosofía como ciencia, como estudio del saber, está comprometida con la economía también como estudio del saber. Quiere decir, fíjense que muchos de los escritos de Carlos Marx, que es el padre del socialismo, hoy en día todavía se contemplan, hoy en día todavía permanecen a nivel mundial. Estos estudios pueden ser catalogados como obras económicas y filosóficas. Además, para ejercer la economía hay que filosofar, como usted lo dice, sobre la vida, sobre los problemas económicos. No es sencillo interpretar la filosofía como tampoco es sencillo interpretar la economía. Hay que leer muchísimo, hay que tener un análisis crítico, un pensamiento crítico, un análisis muy complejo de cómo se comportan las variables interrelacionadas entre sí. Y ese comportamiento de las variables interrelacionadas es lo que me ayuda a filosofar y entender cómo funciona la economía de un país. Muy bien, Santi. Ahora pregunto, ¿la economía solamente estará relacionada con las ciencias sociales o también estará relacionada con las ciencias naturales como la química y la biología? ¿Sí o no? Ovidia, ¿qué opina Ovidia? ¿Estará relacionada la economía con las ciencias naturales? Pues las ciencias naturales es acerca del cuerpo, de la especie, Ajá, y la economía pues es acerca de las finanzas. ok. Entonces, Entonces ¿usted no, considera que sí hay relación? no creo yo. Claro que sí la hay. Ya vamos a verla. Incluso, fíjense, ¿cómo está relacionada la Entonces, economía con la ciencia política? Porque los políticos muchas veces, aunque no son economistas, pero manejan las cifras económicas? Porque la ciencia política es el análisis del Estado, el análisis de la potestad del Estado, de la gobernabilidad, de la gobernanza. Y por supuesto, esos aspectos son estudiados también por la economía. Cuando John Maynard Keynes, que es el padre de la economía en el siglo XX, observó los hombres prácticos que se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual suelen ser esclavos de algún economista difunto. Todos los presidentes persiguen una política económica producto que haya elaborado un economista. ¿Okay? Por lo tanto, las teorías económicas influyen en la política, eso es cierto. Toda la política está referida a la economía, todo político debe conocer de economía y viceversa. Ejemplo, las ideas económicas de la liberalización de Milton Friedman tuvo una gran influencia en la política del presidente norteamericano Ronald Reagan. Incluso Milton Friedman, padre de la política monetaria, también tuvo mucha influencia en el gobierno de la ministra Margaret Thatcher en Inglaterra. Quiere decir que los gobernantes, todo gobernante sigue una área o una rama de la ciencia política y de la economía para poder desarrollar su gobernabilidad, para poder tomar decisiones de política económica, de política monetaria, de política fiscal, política de financiamiento, política de rentas y política cambiaria. Siempre está presente la política dentro del proceso económico. Y con respecto a otra ciencia, con la geografía, ¿qué relación tendrá la geografía con la economía? ¿Mm? Cualquiera puede intervenir. ¿Qué relaciones existen entre la geografía y la economía? ¿Qué observamos a nivel de las capitales de los países? ¿Cuál es la cercanía de las capitales de los países? Las delimitaciones. Exactamente, las delimitaciones. Quiere decir que la geografía contribuye a la economía a poder localizar los recursos económicos. Fíjense que la mayoría de las capitales de los países están muy cercanas a las costas.
Eso implica que esas ciudades tienen una buena localización geográfica para el desarrollo de sus economías a nivel de transporte aéreo, transporte terrestre, transporte acuático, transporte marítimo. Entonces, esa geografía, igualmente cuando se localizan los yacimientos petroleros, cuando se desarrollan explotaciones agrícolas, esos son procesos geográficos que contribuyen a la economía a usar esos productos, a racionalizar esos procesos. Entonces quiere decir que la geografía es una ciencia auxiliar de la economía, como lo vemos aquí. Una posición geográfica de un país es un factor determinante e importante en la prosperidad del mismo, pues los factores de dicha posición determinan el potencial económico por la proximidad de los mercados y la abundancia de recursos disponibles. Fíjense el caso de Bolivia. ¿Cuál es la limitante de Bolivia y de Paraguay? ¿Cuál es su limitante? ¿Por qué Bolivia y Paraguay no han podido desarrollarse ni crecer como los demás países suramericanos? ¿Por qué? No oigo. ¿Cuál es la limitante económica de esos países? ¿Por qué no han podido desarrollarse? Creo Pregunta de que examen. ninguno tenía salida al mar, ninguno Eso es tiene. correcto, muy bien, porque no tienen salida al mar. Su mercado geográficamente está muy limitados. Para poder accesar a los bienes y los servicios, ellos tienen que pagar transporte de la frontera de otros países para poder comprar bienes y servicios. Fíjense en el caso de África, ¿ya? En el caso del desierto de Sahara, el caso de muchos países árabes que son empobrecidos porque geográficamente no tienen acceso al agua, no tienen acceso a los recursos naturales, no tienen montañas, no tienen alimentos. Entonces, esa ubicación geográfica contribuye al desarrollo y crecimiento de los países a nivel económico. Entonces, fíjense la importancia de la geografía dentro del ámbito económico. Muy bien, Sandy. Ok, y con las ciencias naturales, sí tiene relación, por supuesto. El consumidor y el empresario, ¿de qué están hechos? ¿Ah? De Trina, llame a Trina, yo me llamo, tú me amas. ¿Ah? ¿De qué están hechos los consumidores y empresarios? Jazmín, de carne y hueso. El cuerpo humano es un sistema que humano, un sistema orgánico. Por lo tanto, las ciencias naturales también contribuyen con la economía. Todas estas ciencias están relacionadas entre sí por el simple hecho de estudiar el cuerpo humano. El cuerpo humano somos los empresarios y los consumidores, somos los sujetos. Por lo tanto, interactuamos con un entorno. La biología compone al ser humano de células, tejido, órganos, sistemas, pensamiento, toma de decisiones. La química estudia elementos químicos del cuerpo humano, las moléculas que necesitamos, ya sea oxígeno, agua, proteínas, lípidos y carbohidratos. La física estudia todo lo referente al movimiento de los cuerpos, velocidad, fuerza, distancia y tiempo. Cuando un transporte va de Argentina a Bolivia, es parte de la física, el tiempo de recorrido, ¿verdad? De ese transporte, cuántas horas recorre el transporte. Y más, si lleva una carga refrigerada, por supuesto debe llegar mucho más rápido en óptimas condiciones. Entonces, fíjense como las ciencias naturales también tienen relación con la economía. Finalmente, la economía estudia las necesidades del individuo y las alternativas para satisfacer dichas necesidades. En conclusión, podemos decir que la economía está relacionada tanto con las ciencias sociales como con las ciencias naturales desde diferentes perspectivas. ¿Alguna duda, alguna pregunta para entrar en materia de precios? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? ¿No? Jazmín, ¿hay alguna pregunta? Que no la veo. Estoy aquí. No, Ajá, no sí, por ¿no hay preguntas? Bien. ¿Qué significa para usted el precio? Flores, ¿qué será el precio? ¿Qué significa para usted el precio? ¿Cómo lo puede definir?
como el valor a pagar por ¿Cómo un dice? bien No le o oí. servicio. Como un valor a pagar por un bien o servicio. Ajá. Moreno, ¿cómo define usted el precio? ¿Qué es el precio para usted, Moreno? eh, darle valor a un objeto o algo, un Ajá. servicio. El valor monetario de los bienes y los servicios. Ese podría ser un concepto de precios, ¿verdad? Un valor monetario de los bienes y los servicios. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? ¿Qué está haciendo este señor aquí? ¿Qué hace él? ¿Ah? Lice, ¿qué está haciendo ese señor ahí? Eh, Primero está analizando los precios Ajá, correcto. Está y ver, buscando. Ajá, siga. ujú, y ver, o sea, la economía que primero está analizando los precios, luego él está viendo si le alcanza o no le alcanza. Primero ve su economía. Ajá, sobre su presupuesto, ¿verdad? Ajá. Exacto. Quiere decir que el consumidor, ¿ya? A través de su comportamiento, racionaliza sus decisiones. Siempre que vamos al supermercado buscamos precios. Fíjense que aquí están los aceites, ¿verdad? Él está buscando el aceite más económico, ya que recientemente el aceite subió casi más de $3. Entonces, él está contando su dinerito, fíjense cómo está calculando aquí, si le alcanza o no le alcanza el dinero para comprar lo que él necesita. Quiere decir que él aquí está ejerciendo su soberanía como consumidor, está analizando teóricamente los precios para que le alcance su presupuesto. De esa forma, todos los sujetos económicos analizamos los precios, no solamente los consumidores, también las empresas. En ese sentido, las familias son las dueñas de los factores de producción y a la vez los individuos que la componen adquieren bienes para su propia satisfacción. Pregunto, Ovidia, ¿las familias son dueñas de qué factor de producción? De los tres que conocemos, ¿cuál es el factor de producción que representa la familia y cuál es su valor monetario o su remuneración? ¿De qué son dueñas las familias? De sus vidas. ¿De qué? No oigo. Mm. A ver, ¿cómo dijo la pregunta? ¿De qué factor productivo son dueñas ¿De las qué son dueñas familias? la familia? Ajá. Del consumo. No. ¿De qué factor productivo? Pregunto, ¿cómo se sustenta su familia? ¿De qué vive? ¿Del aire? ¿Del humo? ¿Cómo se sustenta? De la comida, de los alimentos, del Ajá. trabajo. El Ajá, trabajo. ¿del qué? Del trabajo, el factor productivo trabajo. Entonces, las familias son dueñas del factor trabajo para poder adquirir los bienes que satisfacen su vida. En ese sentido, a las familias se les denomina unidades económicas de consumo. Unidades económicas de consumo. En cuanto a las empresas, ¿cuál será el factor productivo de las empresas entonces? Si el de la familia es el trabajo de las empresas, ¿cuál será? ¿El capital o la tierra? No oigo. El capital. La El producción. capital, exactamente, el capital en forma de inversión y su remuneración es la tasa de ganancia, ¿verdad? En cuanto a las empresas, son denominadas unidades económicas de producción. Estas combinan los factores de producción de tal manera que obtienen a cambio resultados productivos. Estos bienes tendrán un precio que será la forma de expresar su valor en términos monetarios. En conclusión, podemos decir que las familias son dueñas del factor de producción trabajo a cambio de una remuneración, que es el salario. Por lo tanto, la familia se denomina unidades económicas de consumo. A diferencia de las empresas, que son unidades económicas de producción, son dueñas del factor capital o inversión y obtienen a cambio una remuneración que es la tasa de ganancia o la tasa de beneficio. Y por lo tanto, por medio de esa tasa de beneficio, expresa su valor en términos monetarios. Por esa razón, la microeconomía analiza el comportamiento de las familias y de las empresas
en base a sus factores productivos. Bien, entonces, ¿qué es el precio? Es un elemento de la mezcla de marketing o la mezcla de mercadotecnia. Está compuesto por 4 variables del mercado que la vimos en emprendimiento. Plaza, precio, promoción y producto. Son las variables que componen el análisis del precio. Por lo tanto, este análisis de precio va a producir ingresos en el mercado y por consiguiente, a mayor utilidad, mayor precio. A mayor precio, mayor rentabilidad. A mayor escasez, mayor precio. Por eso que en el caso del paro, recientemente, los productos subieron de precio con el paro. Lamentablemente, la economía no es regresiva y los precios no tienden a bajar. Una vez que suben, allí se quedan, allí se anclan, ¿verdad? Entonces, el cartón de huevo, la cubeta de huevo sí bajó un poquito, pero no llegó a 2.80 o 2.90 como estaba antes. Quedó anclado en $4. El aceite tampoco bajó de precio, quedó anclado en 2.80, en 3.50, porque la economía no es regresiva. Entonces, ese análisis de precio que se haya incrementado obedece a que hubo una interacción de las variables plaza, precio, promoción y producto para poder conseguir una mayor utilidad al empresario, lamentablemente en detrimento del consumidor que está afectado por la inflación. ¿Alguna pregunta con respecto al concepto de precio, el análisis del precio? ¿Sí o no? También podemos decir que el precio es uno de los elementos más flexibles porque se puede modificar rápidamente, puede subir, ¿verdad? Mínimamente puede bajar, a diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal de distribución. Quiere decir que a medida que hay más canales de distribución, el precio será mayor. Por ejemplo, un producto que vaya del productor al consumidor quizá valga $2, pero el mismo producto que vaya del productor al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al consumidor, el consumidor lo va a pagar como $5. ¿Por qué? Porque gran parte de ese valor monetario queda en manos del mayorista y del detallista, que son las roscas de la distribución, o digamos así, las roscas de la plaza y de la promoción. Por esa razón, cuando los productos son pasados a través de diferentes agentes económicos, el precio final es mucho más elevado. También la competencia de precios es el gran problema que enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan la fijación de precios. Muchas empresas fijan el precio en base a los costos. La materia prima me costó $30, bueno, lo voy a subir 100%, $60. Y eso no es así. Hay diferentes métodos para colocar el precio de los productos y de los servicios dependiendo su localización, dependiendo su nivel de demanda, dependiendo de muchos factores. Entre esos factores están el nivel de ingreso, los gustos y preferencias de los consumidores, el número de compradores, el ingreso de esos compradores. También está otro factor como son las expectativas que se tienen del mercado y si se trata de bienes sustitutivos o de bienes complementarios. Quiere decir que hay que analizar una serie de factores para colocar el precio a un producto final. Y es lo que se llama fijación de precio. Sin embargo, como les decía, muchos empresarios cometen muchos errores al fijar precio. ¿Cuáles son los errores que se cometen? La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. Muchos le colocan un porcentaje por encima del costo de compra y eso no debe ser así. Para eso existen métodos que ustedes lo van a ver mucho más desarrollado en mercadotecnia y en planes de negocio entre el cuarto y el quinto semestre o nivel. Lo van a ver con ejercicios. Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios del mercado, como les decía anteriormente. La economía no es regresiva, por lo tanto los precios no tienden a bajar, al contrario, ellos tienden a subir o a permanecer anclados. ¿Por qué? Porque tienen que aprovechar los cambios del mercado. El precio se fija con independencia al resto de la mezcla de marketing y no como un elemento intrínseco. O sea, muchos de los empresarios no manejan la información
en qué consiste la plaza, la promoción o el producto. Desconocen el comportamiento de la mercadotecnia, ¿verdad? Por lo tanto, no lo analizan como un elemento intrínseco de la estrategia del posicionamiento. Si se quiere posicionar el mercado, por supuesto hay que generar una mayor calidad, de manera que el posicionamiento lo que busca es que ese producto o esa marca o esa imagen permanezca posicionada en la mente del consumidor. Eso es lo que debe buscar el empresario, que el producto genere un impacto positivo al momento de que el consumidor lo compra a través de la calidad, a través de la presentación, la buena atención, el buen servicio, el servicio postventa, la fidelización. Es decir, que hay otros factores que no solamente es la colocación de un precio por encima del costo, sino que hay otros factores que generan valor agregado al proceso de mercadeo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Yo tengo una duda, economista. Dígame, Sandy. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el precio y el costo? Porque en los errores dice que la fijación de los precios está demasiado orientado a los costos. O sea, yo Ajá, me ok. confundo un poco. Fíjense, el precio la coloca el empresario cuando va a vender. El costo es lo que el empresario paga cuando va a comprar. Son dos posiciones diferentes. Cuando él compra materia prima, eso es un costo para él. Pero cuando él vende el producto final, eso es un precio para él. ¿Ven? ¿Sí me di a entender? Puede Sí, repetir, por favor. Cuando el empresario compra materia prima, eso para él representa un costo de compra o un costo un costo de compra. O por ejemplo, si él va a convertir esa materia prima en producto final, por ejemplo, si Jazmín va a convertir leche en yogur, eso para ella representa un costo. Ese proceso de fabricación de yogur, eso es un costo, ¿verdad? Que quizás a ella ese costo sería, por ejemplo, $10, ¿verdad? Entre comprar la leche y convertirla en yogur final. $10. Ya. Pero ella no va a vender el yogur a $10. Ella tiene que tener un margen de contribución, un margen de ganancia, que podría ser, dependiendo de esos costos, ella tiene que tomar nota, contabilizar cuánto paga por alquiler, cuánto paga por luz, cuánto paga por trabajador. Entonces, esos costos salariales debe agregárselo al precio final. Entonces, haciendo una especie de análisis unitario, ella dice, bueno, todos esos costos, al sumarlos y dividirlos entre el número de personas, me dieron un costo qué sé yo, de $8. ¿Ok? Entonces, bueno, yo no voy a vender el yogur en $10. Ahora tendré que venderlo en $20. Eso es un precio para Jazmín. Pero su costo fue el costo de la compra de la leche y la transformación de la leche en yogur. Pero cuando lo vende, eso para ella representa un precio de venta. Ese precio de venta va unido al margen de contribución o el margen de ganancia que ella espera obtener por todo ese sacrificio que tuvo que trascender para transformar la leche en yogur como producto final. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? Por esa razón Sí, dice que gracias. los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios en el mercado, ¿verdad? Por lo tanto, ese precio se fija con independencia al resto de la mezcla y no como elemento de la estrategia del posicionamiento de mercado. A eso obedece que es importante diferenciar precio de costo. ¿Ya? El precio lo paga el consumidor, el costo lo paga el empresario. Bien. ¿Preguntas, dudas? Sandy. No, economista. Está claro. Ah, ¿me supo explicar? ¿Me di a entender? Uvidia. Como que está viendo música. Sí, de mi parte, tranquilo. Ok. Entonces, finalmente decimos, el precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos y ocasiones de compra. ¿Por qué? Fíjense, en el caso de un aceite de oliva en el TIA cuesta $5. Sin embargo, el Supermaxi no va a tener el mismo precio, va a tener un precio mucho más elevado porque los costos
de compra de ese producto para Supermaxi es mucho más elevado que el costo de adquisición de aceite para el día. Y el segmento de mercado que asiste al Supermaxi es mucho de ingresos mucho más elevados. No es la misma remuneración de los que compramos en el TIA. Por ejemplo, yo soy fan del TIA. Yo compro en el TIA los mismos productos que puedo comprar en el aquí o en el Supermaxi. ¿Por qué? Porque mi formación económica me enseñó a desarrollar mi soberanía como consumidor. Incluso son los mismos productos, lo único que cambia es la marca. Y me ahorro, mientras que en el Supermaxi podría ser un mercado de $200, en el día apenas gasto 70, 80 dólares los mismos productos. Entonces, eso obedece a que el precio no es lo bastante variado en los diferentes artículos. Eso va a depender de las decisiones de compra del consumidor. Bien. Entonces, ¿cómo se deben fijar los precios? ¿Cuál es el punto de partida? Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un producto nuevo, que es un precio de penetración, también se le llama precio de descremación. Cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando licita para conseguir contratos nuevos. Siempre deben colocarse precios muy por debajo de la competencia, eso se lo dije yo en emprendimiento, para poder atraer a los clientes de la competencia y poder establecer un nicho de mercado. ¿Okay? La empresa debe decidir dónde posicionará su producto en cuanto a calidad y precio. Lo que el empresario debe focalizar es la calidad de su producto y el precio a colocar. En algunos mercados, como el de los automóviles, es posible encontrar hasta 8 puntos de precio. Quiere decir que esos puntos lo va a establecer el empresario. El tipo de presentación del producto, la calidad del producto, los sabores del producto, los colores del producto, el tipo de envase, los combos que va a ofrecer. O sea, hay una serie de elementos de la mercadotecnia que es importante conocer cuando se va a fijar los precios de los productos. Por ejemplo, en el segmento de vehículos, ¿verdad? En los vehículos tenemos el segmento de clientes y los tipos de automóviles. Los clientes que compran los Rolls Royce son clientes definitivos, es decir, clientes de mucho dinero a nivel mundial, que incluso ellos mismos al comprar el vehículo, lo primero lo piden por un catálogo con las especificaciones que ellos quieren, el color, las características de los asientos, las características del motor. Por lo tanto, son productos definitivos para un segmento de clientes de mucho dinero. Los Mercedes-Benz son vehículos que representan a las personas adultas mayores, a personas del segmento dorado, personas entre jubilados, pensionados entre 70 y 80 años que tienen gustos muy clásicos. Los vehículos Audi es un vehículo de lujo para personas que tienen dinero. El Volvo para clientes especiales. El Buick para clientes de clase media, ¿okay? Profesionales de clase media. El Ford Escort ofrece facilidad y comodidad. Un carro pequeño, económico, gasta poca gasolina y es un carro muy versátil. El Hyundai ofrece el producto para un servicio, producto de imitación, pero más barato. Por ejemplo, el Hyundai son vehículos coreanos que imitan a los vehículos japoneses. Sin embargo, los vehículos Hyundai es una buena marca. Imitan a los carros japoneses, pero son un poco más económicos, pero también son de buena calidad. Y finalmente el Kia es el carro más económico del mercado a nivel mundial. Tiene un solo precio, por eso son carros pequeños que con apenas $3,000 se puede comprar un Kia y paga $200 mensuales por 20 años, 10 años, creo que es así. Entonces, los precios deben fijarse en torno al segmento de los clientes. Por eso es importante segmentar los clientes, ya sea por sexo, por raza, por gustos, por preferencias, por clases sociales. Siempre es importante segmentar los clientes y ofrecer una mejor calidad de producto a aquellos clientes que gastan más. Por eso es importante fijar el número de los clientes que son más cercanos al local de producción o a la empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo debemos
definir los objetivos al momento de fijar precios. ¿Cuáles son los objetivos que el empresario debe trazarse cuando fija precios? Lo primero que debe hacer el empresario es decidir dónde quiere posicionar su oferta de mercado, dónde quiere posicionar el mercado, cómo quiere las características de sus clientes. ¿Okay? Cuanto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar el precio. Más fácil será determinar si el cliente está dispuesto a pagar por el producto o servicio que estoy ofreciendo. Una empresa puede buscar cualquiera de estos 5 objetivos principales a fijar su precio. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos que debe fijar un empresario cuando coloca precio de sus productos. El primer objetivo es la supervivencia. Todo empresario quiere permanecer muchos años en el mercado y no estar alquilando locales o no estar mudándose de ciudad o mudándose de calle porque no puede sobrevivir. Un empresario que siempre quiere tener su empresa en un solo sitio, que los clientes sepan dónde queda esa empresa. También un empresario debe buscar utilidades actuales máximas, es decir, que su utilidad y rentabilidad cada día sea mucho mayor, pero con productos y servicios de calidad, porque los costos de alquiler suben, los costos de los servicios básicos suben. Por lo tanto, él tendrá que incrementar los precios para poder cubrir esos costos de supervivencia. El empresario siempre busca una participación máxima en el mercado, abastecer todo el mercado, tener más clientes, darse a conocer en cuanto a imagen, a marca, a producto, a calidad de servicio. Su propósito es segmentar mucho más el mercado, buscar nuevos nichos de mercado. Capturar al máximo, como le decía anteriormente, capturar al máximo el segmento superior del mercado. Si yo abastezco a la clase media, ¿verdad? Yo quiero también ofrecer mi producto en la clase alta. Yo quiero abrir fronteras, quiero abrir sucursales, quiero ampliar mi mercado. Eso es lo que busca todo empresario. Y finalmente, ejercer un liderazgo en la calidad de su producto. No que el producto sea el mismo producto de la competencia, sino sea el líder en cualquier aspecto del producto, ya sea en mercado, en servicio, en precio, en atención, en distribución, en posicionamiento. Esos son los objetivos que todo empresario debe fijarse al momento de llevar a cabo su proceso mercadológico. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a los objetivos que debe fijar el empresario cuando coloca sus precios? ¿Sí o no? Bien. Uvidia, ¿qué otro objetivo usted colocaría allí? ¿Qué otro objetivo usted colocaría para fijar los precios, según su experiencia? Para fijar un precio en un producto también es el empaque. El empaque. Calidad Ujú. del empaque. Muy bien. Jazmín, ¿qué otro objetivo usted colocaría según su experiencia, Jazmín? A ver, sería, a ver, dice utilidades, servicios, participación. La calidad del producto que tengo. Ajá, exacto. Mantener la calidad del producto, ¿verdad? Pero que esa calidad no disminuya. Si hay que incrementar los precios, bueno, habrá que incrementarse poco a poco, pero no desvincular la calidad. Incluso la presentación. Muchas veces el empresario sacrifica el empaque o los gramos de venta en contraposición con el precio. Para mantener el precio, bueno, ahora el producto va a ser mucho más pequeño. El envase va a ser mucho más pequeño. ¿Ve? También sucede eso. Entonces, eso no puede ocurrir porque eso desmejora el mercado. Bien. ¿Qué es un precio de mercado? ¿Qué será un precio de mercado? Wendy, que lo vimos en macro. ¿Qué será un precio de mercado? Se le da al producto. Es el precio que se le da al producto en el momento que se vende. ¿Ok? Por lo tanto, el precio de mercado se divide en precio corriente o de equilibrio. Es el punto preciso donde se cortan las curvas de oferta y demanda. Un precio de equilibrio es cuando está satisfecho el empresario por el precio que vendió, pero también está satisfecho el consumidor por el precio que compró. Quiere decir que ambos agentes económicos están en armonía
están satisfechos con la oferta y la demanda por las cantidades que fueron transadas, por las cantidades que fueron vendidas y compradas. Eso se